Bien, avanzamos, son las 7:59 minutos de la noche, amigos. Crece la expectativa en la población panameña acerca de la decisión. Ha sido una cobertura intensa con el apoyo y el respaldo de la población panameña, y la gente está en este momento muy, pero muy interesada en conocer a fondo estos temas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos históricos en materia de justicia en este país y hay cada vez más comprensión acerca de las normas, de los códigos y pendientes todos de que Panamá se prepara a nivel de la provincia de Panamá y de la provincia de Colón. Y lo que es Gunayala y lo que es Darién. Para la entrada en vigencia a partir de septiembre, si no me equivoco, del nuevo sistema penal acusatorio, que es el gran reto que va a tener este sistema en Panamá. Que es la última parte del país, que es la última parte del país donde se tiene que incorporar el sistema penal acusatorio, ¿verdad? Hay algo importante también cuando usted mencionaba y hablábamos de la mayoría que se necesitaría para la otra etapa, que sería ya una condena. Eso está en el artículo 495 del Código Procesal Penal. Ese artículo dice así, voy a abrir cita concreta. Dice, las decisiones que adopte el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de las causas que se sigan contra un diputado serán adoptados por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Es decir, en este momento, esta decisión se tiene que adoptar con la mayoría, 5 de 9 magistrados. Sin embargo, hay una mayoría calificada en el segundo párrafo del artículo 495 que dice así: la sentencia que resuelva el fondo de la causa penal será adoptada por las 2/3 partes de los miembros del Pleno de la Corte, es decir, 6 miembros. Vale decir con esto que este tipo de decisiones accesorias o de decisiones que no indican una sentencia, como es el caso de decidir si se trata de aprobar o no una orden de detención, requiere la mayoría simple. 5 votos. 5 de 9, la mayoría, pues. Pero al final, si este proceso continúa y nosotros vamos hacia una sentencia, entonces sí requeriríamos 6 magistrados votando a favor de condenar al señor Ricardo Martínez. Es algo parecido a lo que se da en la Asamblea, que se necesitan las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea al momento de un fallo condenatorio a un magistrado de la Corte. Tiene usted toda la razón. Sin embargo, yo le pregunto, es simplemente una reflexión, una pregunta que nos hacemos. Si el artículo 19 de la Constitución Política habla de que no habrá fueros y privilegios, no estamos dándole un privilegio a un diputado de acuerdo al artículo 495. Y es lo que ha sido criticado por la mayoría de la población. De ser condenado por 6 miembros. Significa que en ese caso, si hubiese 5 miembros que lo quieren condenar, mayoría, 5 de 9, no podrían porque la mayoría calificada serían 6. Y se cae precisamente. Bien, pero Ricardo Martinelli, el expresidente de la República, aún guarda allí en la Corte Suprema de Justicia otros procesos que están en desarrollo, como decíamos nosotros hace algunos momentos, doctor Antinori. Por ejemplo, el caso que acabamos de dar a conocer de la comida deshidratada, donde el magistrado fiscal Oiden Ortega le envía hoy una nota a el magistrado encargado del caso, el magistrado Jerónimo Mejía, que también es el juez de garantía allí, para que le ponga fecha a una próxima audiencia. Es decir, reactivar el proceso. Exactamente. Porque es que ese proceso estaba suspendido porque se había presentado una advertencia de inconstitucionalidad. Que ya fue resuelta. Que fue resuelta contra el artículo 491 del Código Procesal Penal, que forma parte de la llamada ley blindaje, que establecía que solamente un diputado se podía investigar en principio por 2 meses y si había una situación compleja por 1 mes más. Entonces se eliminó el término. Pero lo que mucha gente no sabe es que ahora al eliminar el término, una investigación no tiene término. Es decir, puede demorarse 6 meses, 4 meses. Habría que irse quizás a otro artículo para poder buscar el término
de lo que se va a demorar una investigación contra un diputado. Ahí entonces le compete al magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, que coincidentalmente es magistrado También juez de garantía en este caso los pinchazos, ponerle fecha de audiencia, pero... Y notificar a las partes para que asistan. O sea, vamos a ver una audiencia similar a la que se dio el 11 de diciembre pasado. Probablemente, y vamos a ver otras audiencias porque hay otros procesos que están dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo único que va a cambiar es el fiscal en ese caso, sí, porque los abogados van a ser los mismos, no va a estar Ricardo Martinelli. Y ese es un error, bueno, vamos, es una opinión mía muy personal. No estar. Yo no soy quien para opinar, pero bueno, voy a emitir mi opinión con mucho respeto. Yo creo que no estar le ha impedido a Ricardo Martinelli articular mejor su defensa, porque nadie en la distancia puede articular bien una defensa. Él debió haber estado aquí, haber enfrentado los cargos, si él está convencido de su inocencia, utilizando todas las herramientas y los mecanismos, presentar todas las pruebas que avalen su inocencia. Es más, eso hubiese quitado la presión sobre muchos correligionarios suyos que están siendo afectados ahora mismo porque hay una frustración general en el país que dicen, bueno, pero el principal anda huyendo. Entonces la gente se siente que él está burlando en cierta manera. Esa es una opinión de las personas. Pero yo no lo hago está con mucho cometiendo respeto. Un delito está porque él está dando poder a su equipo de abogados. No está cometiendo un delito, pero yo creo que está perdiendo la oportunidad de articular de cerca, vigilar de cerca el proceso y de tener mucha más interacción con su equipo de abogados. Yo lo digo por experiencia propia. Uno quiere tener a los clientes cerca para poder que ese cliente se le pueda articular mejor una defensa. Y yo no sé hasta qué punto, y ya estoy elucubrando mucho más, hasta qué punto Martinelli, Ricardo, sería más peligroso dentro de Panamá que fuera de Panamá. Es una pregunta que me hago. Yo no sé hasta qué punto los dirigentes ganan huyendo o no presentándose a un caso, o muchas veces presentándose a un caso aunque no le vaya bien, porque muchas veces no irle bien en un proceso a veces se pierde ganando o se gana perdiendo. El otro caso en el que a Ricardo Martinelli se le lleva adelante un proceso es el caso de Financial Pacific. Financial Pacific. En la Corte Suprema de Justicia ya el Tribunal Electoral procedió al levantamiento del fuero penal electoral en este caso también. O sea que serían 3 casos. Entiendo que allí el fiscal es el magistrado Hernández León en ese proceso. Ese también es otro caso. Y por allí hay otros casos más. Yo me pregunto, ¿cómo una persona puede articular defensas en la distancia? Y no le veo sentido. Y todos esos casos representan penas diferentes. Por supuesto. Estamos hablando de 21 años en la suma caso. De este. No pero sabemos en los otros cuánto sería. Entonces es muy difícil articular una defensa. Él, a mi juicio, debería estar aquí y articular su defensa. Él ha sido un presidente, ha sido un dirigente, ganó por una gran cantidad de votos en este país, no debería evadir la acción de la justicia. Es una opinión mía muy personal que la digo con todo el respeto porque yo no quiero ofender a nadie y no es mi estilo venir aquí ni a adueñarme de la verdad, que no la tengo, ni tampoco ofender a nadie. El señor Martinelli me merece toda consideración, aunque no coincidamos en algunos puntos, como toda su defensa también me merece toda consideración y sus seguidores también. Yo le pregunto, doctor Antinori, ante las circunstancias que atraviesa el expresidente Ricardo Martinelli, ¿pudiéramos considerar en algún momento que está acorralado? Yo creo que cada vez él se aprieta más su situación alrededor. Lo de hoy es determinante. Si la Corte decide aprobar la orden de detención, su situación es muy delicada. Es muy delicada porque en Estados Unidos ya se va a ver una situación diferente. Es la Corte Suprema de Justicia. Y algo que yo tengo que decir con mucha sinceridad es que yo no creo que en ese proceso donde se le ha dado oportunidad a todos los abogados de actuar haya habido intervenciones externas. ¿Qué opciones de salir de Estados Unidos hacia otro país tiene Ricardo Martinelli buscando asilo, buscando refugio? Vamos al cambio y regresamos enseguida.
Bien, avanzamos, son las 8:13 minutos, 8:13 minutos. Seguimos acá con el doctor Antinori. Estábamos reflexionando, doctor Antinori. Estábamos reflexionando sobre distintos tópicos de lo que establece el Código Procesal Penal, de esta situación muy inédita, histórica de la Corte Suprema de Justicia. Y el futuro de Ricardo Martinelli tiene la posibilidad de asilarse en un país. Estamos sobre el supuesto de que se pida la detención. Por otro lado, repito, la otra opción que la hemos planteado en reiteradas ocasiones, porque aquí no estamos diciendo que eso es lo que va a pasar, es que se rechace la solicitud y que se pueda también incluso ordenar la conducción. Y además que renuncie al Parlamento Centroamericano. Hay muchas opciones, pero sobre el supuesto de que se ordena la detención y el señor Martinelli diga que voy a asilarme en un país amigo. Mire, si él renuncia, el artículo 155 de la Constitución Política dice que la Corte Suprema de Justicia es la única que puede conocer sobre las causas de los diputados. Al renunciar a su condición de diputado, se cae la causa en y queda todo en manos del Ministerio Público. Pasaría a la jurisdicción ordinaria. Okay. Queda en manos del Ministerio Público. Y ya tenemos un antecedente con el caso Benavides. El caso Benavides, cuando él renunció, que no se ha sabido más nada de ese caso en el Ministerio Público. No se sabido más nada porque es que el sistema penal acusatorio es oral y el artículo 363 le da acceso a los medios de comunicación a participar en las audiencias, salvo que una de los implicados impida o pida que no esté en los medios de comunicación, pero hay una oralidad, mientras que el sistema inquisitivo es menos publicitario, hay incluso el principio de la reserva del sumario. Por eso es que con el caso Benavides ahora no se sabe mayor cosa, porque hay el principio de la reserva del sumario. Okay. Respecto al tema de lo que usted hablaba, Ricardo Martinelli en estos momentos no tiene orden de detención. En estos instantes. Él puede caminar por el mundo. Puede coger un avión en estos momentos e irse a otro país. Claro. Ese es su derecho. Tratar de pedir asilo, ese es su derecho. Que se lo den. Acuérdese que el asilo lo califica el Estado a donde usted pide el asilo. Es decir, si usted va a pedir asilo, póngale un ejemplo, a Venezuela o a Ecuador, no es Panamá el que califica el derecho del asilo. Es el Estado donde usted lo solicita. En este caso, Venezuela, Ecuador. Él puede tomar un avión e irse a España y pedir en España un asilo. Es España la que califica si él reúne las condiciones jurídicas, políticas y de asuntos humanitarios de acuerdo a las convenciones que regulan el derecho de asilo en materia de derecho internacional privado. Correspondería a ese país entonces determinar si él cumple con el derecho a asilo. Pero hay otro ingrediente más que nosotros tenemos que ser sinceros y explicar aquí, y es que don Ricardo Martinelli tiene doble nacionalidad. La doble nacionalidad de él ni le impidió ser presidente de la República ni le impide, porque la nacionalidad italiana es por jus sanguinis, es adquirida por el derecho de la sangre. Él es ciudadano italiano por nacimiento y es ciudadano panameño por nacimiento. Situación muy distinta a la de Bosco Vallarino, donde él era panameño por nacimiento, pero solicitó la naturalización en los Estados Unidos. Entonces, ya allí hay un componente donde se aplica el artículo 13, de donde se suspende, de la Constitución Política, donde se suspende la ciudadanía. En el caso de Martinelli, no. Y yo le hago a usted una pregunta y una reflexión. Y si don Ricardo Martinelli, utilizando el pasaporte italiano, decide irse a Italia, las leyes italianas, ¿qué dirán? Y es una interrogante sobre un nacional italiano dentro de Italia. ¿Permitirá Italia que se extradite de Italia a un nacional italiano? Por ejemplo, el caso de España, aquí hubo un caso muy famoso de un señor involucrado que en el caso de la muerte de su padre, el caso del negocio de la Gruta Azul, de un señor Vázquez, que lo condenaron en Panamá por haber participado en la muerte de su padre. Y ese señor, que era español también por nacimiento, por jus sanguinis de su padre y de su madre, se fue a España. Y cuando Panamá intenta extraditarlo de España, las leyes españolas dicen que no se puede extraditar ningún español. Que en tal caso, él pagaría condena en España. Claro, una cárcel en España, un centro de internamiento en España, no es lo mismo que un centro de internamiento en Panamá. Allá tiene muchas mejores condiciones humanas y todo aquello. Entonces, ¿qué pasaría si Martinelli se va a Italia? Es una pregunta. Segunda pregunta, ¿tendría Ricardo Martinelli un poco, por decirlo así,
dinamitada la situación en Italia producto de los escándalos de Finmecánica. Ese es un punto que él va a tener que analizar. Y que solamente él sabe hasta qué punto eso le ha perjudicado o no. Mencionado. Y cómo él se sentiría seguro en Italia frente a todas las situaciones jurídicas procesales que él tiene en Italia, que eso no lo sabemos ni usted ni yo, solamente lo debe saber él. Pero de que él tiene una nacionalidad italiana es una posibilidad dentro de este tapete de escenario o de posibles escenarios que estarían ocurriendo en este momento. Permítame un segundo, mucho gusto. porque tenemos información de la Asamblea Nacional de Diputados, mientras el país ha estado un poco entretenido. Usted lo dijo. Con este tema de los pinchazos y Ricardo Martinelli, allá no han parado. Y ya se ha procedido a ratificar a los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el señor Sedalice y la licenciada Russo. Ángela Russo Mainieri de Cedeño. Ajá, serán a partir del 2 de enero los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Víctor Benavides. Víctor Benavides lo reemplaza el señor Sedalice y el reemplazo de Harley Mitchell es la licenciada Ángela Russo Mainieri de Cedeño. Bien, estos son ya magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que cuentan o contaron con el voto mayoritario. Solamente falta que tomen posesión ante el presidente de la República. Y lo tienen que hacer el mismo día 2 de enero, que es el próximo día hábil después del 31 de diciembre del 2015. Hubo una abstención aparentemente en la ratificación de Sedalice, de Cecilio Sedalice. Me informan acá del diputado Raúl Pineda del Partido Revolucionario Democrático, diputado Circuito 86 de San Miguelito. Así que... ¿Y en el caso de Ángela Russo no hubo ninguna abstención? No me informan acá de... Porque en la comisión de credenciales ella tuvo una abstención. Ajá, hubo en la comisión. En la comisión de credenciales, cuando recomendaron la aprobación de ella, entiendo que la diputada Rodríguez Lu se abstuvo de votar por la licenciada Ángela Russo Mainieri de Cedeño. Por tanto, supongo, esto habrá que confirmarlo, que cuando fue al Pleno también se habrá abstenido, ¿no? Bien, entonces, esas son las cosas, así están, nosotros seguimos acá, pero interesante saber también si hay algún país en un momento dado donde pudiera refugiarse que no sea Italia. El señor Ricardo Martinelli. El derecho de la persona de transitar libremente es propio de cada individuo. De que un país lo acoja, es allí el dilema, y es allí el tema. ¿Hay algún panameño en este momento que usted recuerde que esté asilado en algún otro país? Sé de uno que está en Costa Rica, que fue miembro de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Pero ese es un caso que se produjo al principio del gobierno de Guillermo Endara con el tema de la invasión. Pero ahora mismo yo entiendo que no hay ningún panameño asilado. Los gobiernos han ido consolidando, a pesar de virtudes y defectos, un esquema bastante democrático donde no hay nadie que pueda decir que hay persecución, nadie que pueda decir que hay unas condiciones deplorables en el país, que tenga que salirse, por ejemplo, caso Venezuela. Es muy diferente la situación de Venezuela a una situación de Panamá. Vamos, no es comparable siquiera. Se ha planteado por parte de quienes defienden a los que están detenidos en las cárceles y que formaron parte de la pasada administración, que en Panamá hay una persecución, que en Panamá hay presos políticos. ¿Usted cómo ve el escenario en este momento? Y también desde la óptica del abuso que denuncian algunos de la figura de la detención preventiva. Yo lo que quisiera quisiera ver que la justicia fuese igual para todos. Todos tenemos derecho a una justicia igual. Las personas, las que tienen más recursos, los que tienen menos recursos, los que son de un bando y los que son de otro bando. No es posible que las personas de Curundú, las personas de las zonas marginales del país, también estén en La Joya y La Joyita, y otros personajes también estén en unos centros penitenciarios mucho mejor acondicionados. Ya allí de salida vemos un desbalance en cómo son tratados unos y cómo son tratados otros. Lo que hay que abogar es porque este país tenga paz, tenga reconciliación, porque los caminos realmente de desarrollo económico y social sean lo más importante y donde no haya una percepción de que existe una justicia selectiva. Porque hay algo muy cierto, tenemos que investigar lo que ocurrió
porque hay una percepción y una realidad. Nunca se ha dado en Panamá la cantidad de desastres que se dieron administrativamente. Yo no estoy diciendo que alguien es culpable o no lo sea, porque por ejemplo el caso de José Raúl Mulino, yo solamente tengo que decir algo de José Raúl Mulino. Yo no conozco el expediente, pero tengo que decir algo. Yo lo conozco desde Chiriquí. Conocí a su padre, un gran hombre, un hombre extraordinario y honorable. Y José Raúl fue mi compañero un año más abajo que yo en el Colegio Marista San Vicente de Paúl de David, hoy Colegio San Agustín. Y yo me resisto a creer, me resisto en mi fuero interno a que José Raúl haya sido una persona deshonesta, porque no lo conocí como tal. Pero yo sí, quiero decir, no conozco ese expediente, pero sí puedo dar esta fe de que mire, es mal hablado en el sentido de que es rudo, de que puede caer mal por su manera de ser, de que es fuerte en su manera de ser. Pero yo no conocí a José Raúl como deshonesto. Y su padre y su madre, gente muy honorable y muy decente, ¿no? Entonces hay cosas que uno tiene que plantear. Acá me escribe el diputado Luis Eduardo Quiroz, en el caso de Ángela Russo, votaron en contra Rodríguez y Chin Poveda. Ajá, bueno, y en el caso Sedalice, quien se abstuvo fue Chin Poveda, me dicen acá. Bueno, precisamente le había dicho que la diputada Zulay Rodríguez Lu, cuando estaba en la comisión de credenciales, que el primer paso es la comisión de credenciales, que recomienda al Pleno aprobar o improbar el nombramiento, en este caso recomendó aprobar el nombramiento del licenciado Sedalice, ella se abstuvo. Okay. Perdón, se abstuvo en el caso de Ángela Russo, el caso Sedalice no. Ahora veo que se abstuvo en el Pleno. Pero en el caso, lo que vi es que en el caso de la comisión de credenciales, ella se abstuvo de votar a favor de la licenciada Ángela Russo Mainieri de Cedeño. Pero bueno, han sido aprobados, mientras nosotros estamos aquí todavía en espera de una decisión de la Corte que debe darse hoy, que tiene al país en estos momentos en vilo, que estamos esperando esa decisión de los magistrados y que pues tiene que darse hoy. Y debe haber allí algunas diferentes opiniones y estar redactando un documento que tienen que leer oralmente al país. El que le toque la responsabilidad de dar la lectura será entonces al señor Luis Ramón Fábrega, presidente encargado. Sí, porque él está como presidente encargado, pero no significa que él es el que va a ejecutar la orden. La Corte tiene que decidir cuál magistrado en nombre del Pleno va a emitir la orden de detención si es que la aprueban. ¿Puede ser el fiscal? Puede ser el fiscal, pero tiene que ser autorizado por la Corte. Y es lo que tanto el fiscal como el juez de garantía, el licenciado Mejía, han pedido, que sea el Pleno el que lo determine. Puede ser que el Pleno diga la Secretaría Judicial de la Corte, que es la Secretaría General, a cargo de la licenciada Yanit Sayuento, una dama, una persona muy competente, fue mi alumna en la maestría, una mujer muy inteligente. Yanit Sayuen, por ejemplo, también puede ser a través de la oficina judicial, que es la Secretaría General de la Corte, la que ejecute la medida. Puede ser el fiscal de la causa, el magistrado Harry Díaz. Puede ser el propio presidente encargado de la Corte. Pero la Corte tiene que decidir no solo si admite o no la orden de detención, tiene que decidir cómo la va a ejecutar, quién la va a ejecutar, qué mecanismo se va a utilizar, si se va a utilizar el artículo 545 que habla de la extradición activa, si se va a pedir también la detención provisional mientras Panamá formula o sustenta la extradición, cuáles son las bases, cuáles son los elementos, cuáles son los requisitos de esa solicitud de extradición. Y también podría darse el caso que coetáneamente a esas dos solicitudes le mande una solicitud a la Interpol, por si acaso él abandona el territorio de los Estados Unidos, que ya lo tome la Interpol y lo traiga hasta Panamá. Es una situación muy delicada. Pudiera como también pudiera no aprobarse nada. Pudiera darse también que el relator de la decisión, y es lo que se pudiera estar discutiendo en este momento dentro del recinto, sea el señor Mario Luis Carrasco, el suplente del magistrado Jerónimo Mejía. Y actúa, y vamos una vez más a explicárselo a los telespectadores, actúa porque de acuerdo al Código Procesal Penal, ni el fiscal magistrado, ni el magistrado de garantía pueden entrar a votar, entran sus suplentes, porque no pueden ser juez y parte. Y por eso está actuando
el magistrado Mario Luis Carrasco. ¿Tiene usted alguna información en ese sentido? Es información de dentro del Usted siempre tiene informaciones. Por eso es que la gente nos ve aquí, porque nosotros sí tenemos la información. Bueno, usted la tiene. Que me está llegando en este instante, donde me señalan que se discute la posibilidad de que sea Mario Luis Carrasco, el suplente de Jerónimo Mejía, el designado para... Ahora, don Álvaro, le hago una pregunta. ¿Quiere decir entonces que si se está discutiendo que sea él el que transmita la decisión, será porque se aprobó la orden de detención? Bien, sería bueno saber. Nosotros vamos a hacer un alto aquí, en el camino. Que los telespectadores no se vayan. No, que sigan aquí, porque esto es histórico. Esta es la primera vez, y hay que decirlo, que un expresidente se está considerando si se va a detener o no, y por el sistema penal acusatorio, y por el pleno de la Corte, y fuera del país, y transmitido en vivo por Telemetro. No se vayan, por favor, que esto es histórico y tenemos que sentar las bases de que el derecho impere por sobre todas las cosas. Mantengan la sintonía de Telemetro. Y aquí vamos a estar. Y aquí vamos a estar. Detalles de lo que ocurra en la Corte Suprema de Justicia. 8:29, gracias. El informe del dictamen que ha tomado los magistrados en pleno, el informe también de que se estaba redactando este fallo, esta decisión, pendientes entonces dentro de algunos segundos. Parece que ocupando sus lugares va a entrar entonces el llamado del magistrado Fábrega para entonces anunciarle al país cuál es el dictamen que han tomado en este caso. Recordemos que estamos en el caso de los pinchazos telefónicos. El fiscal ha pedido 21 años de prisión hacia don Ricardo Martinelli por los diversos cargos de la violación de la intimidad, de la comunicación, derechos humanos básicos, esenciales, de derechos privados. Ya tenemos información, tenemos sonido desde la sala. Escuchemos qué es lo que le anuncian al país los magistrados. Damos continuidad a la audiencia a fin de poner en conocimiento la decisión tomada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la cual será leída por el relator de esta audiencia, el magistrado Luis Mario Carrasco. Tiene la palabra el magistrado Carrasco. Gracias, señor presidente. Concluidos los alegatos en la audiencia solicitada por el fiscal de la causa y 3 querellantes, le corresponde al Pleno de esta corporación decidir en torno a los aspectos planteados y la advertencia de inconstitucionalidad solicitada durante el desarrollo de la audiencia. A continuación, el Pleno se aboca a esta tarea. En primer lugar, resulta necesario referirnos a la advertencia de inconstitucionalidad presentada al final de sus argumentaciones por la defensa técnica del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, diputado del Parlamento Centroamericano, con la pretensión de lograr un pronunciamiento sobre el contenido del artículo 490 del Código Procesal Penal. Al respecto, lo procedente es desestimar esta pretensión con fundamento en lo previsto en el numeral primero del artículo 206 de la Constitución Política de nuestro país, que permite a las partes formular una advertencia por instancia, y en este caso en particular, según nos certifica la Oficina Judicial, ya se han tramitado más de una, agotándose la oportunidad procesal para optar por esta vía. Con relación a las solicitudes que justificaron la realización de la audiencia, debemos distinguir que si bien todas las peticiones atendidas hacen referencia a la posible aplicación de una medida restrictiva de la libertad personal del señor Ricardo Martinelli Berrocal, las peticiones no han sido del todo similares, ya que en unos casos se le pide al Pleno que examine la conveniencia de ordenar la aprehensión y la conducción del señor Martinelli Berrocal, y en otras se solicita la aplicación de la medida cautelar de detención provisional. Por tanto, se impone un pronunciamiento frente a cada una de estas dos alternativas. La orden de aprehensión y conducción es una situación contemplada en el artículo 235
del Código Procesal Penal, que permite al Ministerio Público disponer la aprehensión física de una persona cuando existan elementos para sostener razonablemente que es autor o partícipe de un delito o cuando la investigación así lo amerite. El artículo 155 de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 490 del Código Procesal Penal, le otorga al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la potestad de autorizar, en estos casos, toda medida cautelar restrictiva de la libertad, incluyendo la aprehensión solicitada. Pero es el caso que en las actuales circunstancias y en este proceso en particular, existe una declaratoria de rebeldía en firme por parte del juez de garantías, lo que obliga a considerar la viabilidad de la medida cautelar de detención provisional por mandato del artículo 158 del Código Procesal Penal. En consecuencia, serán desestimadas las solicitudes de aprehensión y conducción pedidas. Con relación a la solicitud de detención provisional, debemos explicar que en efecto el artículo 158 del Código Procesal Penal contempla la posibilidad que el juez de garantías declare en rebeldía a toda persona requerida que no comparezca sin justa causa al proceso en el que se le reclama. El Código Procesal Penal establece que una vez declarada la rebeldía, podrá expedirse una orden de detención si ello procediere. Ante el hecho cierto de una decisión judicial que declara en rebeldía al señor Ricardo Martinelli Berrocal, lo propio en este momento es examinar la procedencia de la detención pedida. De acuerdo con el artículo 237 del Código Procesal Penal, la detención provisional es permitida como medida instrumental ante la posibilidad de fuga y desatención del proceso por parte del investigado. Es notorio para este tribunal colegiado que la actitud asumida por el señor Martinelli Berrocal de sustraerse de la jurisdicción nacional se ha convertido en una circunstancia que atenta contra el normal desenvolvimiento del proceso que se le sigue. El Pleno es consciente que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar todo comportamiento descrito como punible. Además, velar y salvaguardar los derechos tanto del imputado como de las víctimas afectadas por las conductas investigadas. Esta función del Estado obliga a adoptar resoluciones judiciales para resolver conflictos en un tiempo razonable en el marco del debido proceso, tal como lo dispone el artículo 15 del Código Procesal Penal, cuando indica que toda persona, tanto víctimas como investigados, tienen derecho a una decisión definitiva emitida en tiempo razonable. En base a lo anterior, puede afirmarse que existe una clara justificación para que el Estado, en este caso, agote las medidas procesales a su disposición que aseguren la comparecencia ante los estrados nacionales del señor Ricardo Martinelli Berrocal con la finalidad de lograr su participación en la presente causa, como lo mandata la ley, en un tiempo razonable. La medida de detención provisional solicitada encuentra plena justificación por razón de la evidente desatención al proceso por parte del investigado, a pesar de los requerimientos de los entes jurisdiccionales y las víctimas correspondientes para que comparezca en derecho a esta causa, pues su ausencia impide el desarrollo y la culminación del proceso. Cabe agregar que de no insistir el Pleno en la necesaria comparecencia del investigado, desatendería la obligación constitucional plasmada en el artículo 17 de la Carta Fundamental, según la cual las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales y a los extranjeros en su jurisdicción, asegurando
la efectividad de los derechos individuales y sociales, cumpliendo y hacer cumplir la Constitución, los convenios sobre derechos humanos y la ley. Todo esto en el marco del cumplimiento del debido proceso. El Pleno tomó nota durante el desarrollo del debate de una serie de consideraciones expuestas en torno a los aspectos de procedimiento sobre los cuales no se emitirá por el momento pronunciamiento, porque de hacerlo se invadirían las áreas de competencia del juez de garantías que conoce de la causa y se incurriría en el riesgo de adelantar criterios que no corresponden a estas instancias. Finalmente, advierte el Pleno que no debe pronunciarse en esta audiencia de control de medida cautelar personal en relación con el incidente de objeción presentado por la defensa técnica del señor Ricardo Martinelli Berrocal en la audiencia llevada a cabo el 11 de diciembre de 2015, carpeta 138-15, contra la decisión del magistrado fiscal de presentar ante el juez de garantías la formulación de acusación contra el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, pues tal situación deberá ser decidida en otro momento por la instancia procesal correspondiente. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su condición de competente para conocer sobre asuntos relacionados con procesos seguidos a diputados, en consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide, primero, ordenar la detención provisional del señor Ricardo Martinelli Berrocal, panameño, con cédula de identidad personal número 8-160-293, diputado del Parlamento Centroamericano, con fundamento en la declaratoria de rebeldía en firme dictada por el magistrado juez de garantías el día 11 de diciembre de 2015. Segundo, autorizar al magistrado juez de garantías a diligenciar el cumplimiento de esta medida cautelar personal. Hasta aquí la lectura de la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, magistrado. Luego de la lectura de la decisión, se da por terminado este acto de audiencia a las 10:30 de la noche del día hoy, 21 de diciembre del 2015, dándose por formalmente notificadas las partes comparecientes. Se levanta la sesión. Buenas noches. Suplente de Jerónimo Mejía, quien es el magistrado ponente en este caso, que se le siga al señor Ricardo Martinelli, diputado al Parlacén. Insistimos, fundamentado en la declaratoria de rebeldía que se hizo el 11 de diciembre pasado, se ha encargado el juez de garantía de tomar las provisiones necesarias para ordenar la detención provisional del señor Ricardo Martinelli. En la sala se preparan para salir, ya están abandonándola los magistrados del Pleno que actuaron en el mismo, e igualmente las partes que intervinieron en el caso también pasarán aquí frente a nuestras cámaras y trataremos de obtener las primeras reacciones de las partes involucradas. Ya vemos que se viene acercando Miguel Antonio Bernal. Sería una de las primeras reacciones que tendríamos esta noche. Don Miguel Antonio, por favor, buenas noches. Su reacción ante la decisión del Pleno esta noche. Bueno, yo creo que corresponde a lo que se ha solicitado por parte de los querellantes y ahora corresponderá al juez de garantía llevar a cabo el procedimiento de solicitud de extradición, en este caso del señor Ricardo Martínez. Yo creo que la población panameña debe sentirse satisfecha de que su participación y presión ha logrado este primer paso que era tiempo que se diese. ¿Positivo esta? Yo sí creo que lo es para el presente y para el futuro de nuestro país, sobre todo para el sistema penal acusatorio con todo lo que eso conlleva. ¿Cómo valora el papel de los magistrados en el Pleno? Bueno, ellos tienen que atenerse a la Constitución y la ley y yo creo que han tratado de hacerlo por lo menos hasta el momento.
Gracias, don Miguel Antonio Bernardo. Las primeras reacciones que se da a esta decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de estar sesionando y debatiendo durante más de 5 horas, pues la decisión de ordenar la detención provisional del expresidente Ricardo Martinelli, tal como había también vaticinado nuestro colega Álvaro Alvarado, en conjunto con el jurista Ítalo Antinori, quien ya había adelantado criterio en este sentido, diciendo que lo que iba a prevalecer era precisamente esta decisión por parte de la Corte Suprema. Su reacción ante la decisión del Pleno de la Corte esta noche. Bueno, la verdad es que estamos profundamente satisfechos con esta decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Consideramos que el país comienza a enrumbarse por nuevos senderos de dignidad, de dignificación nacional. Ya era hora que la Corte Suprema de Justicia reivindicara la constitucionalidad, la supremacía de la constitucionalidad y la defensa de los derechos humanos. Sabemos que este es un primer asalto, una primera vuelta de una pelea que todavía apenas empieza y que debe terminar con el castigo de quienes desde el poder violaron las garantías y los derechos de nuestros ciudadanos, que cometieron toda clase de tropelías, amparados en el abuso del poder. Que este sea un mensaje para los que tienen el poder, para los que son gobernantes, y no abusen de los ciudadanos y no cometan crímenes, porque aquí, a partir de ahora, hay un pueblo que ha decidido terminar con la impunidad. Usted, como una de las víctimas de los pinchazos, ¿qué dice el país? Para mí es el tercer punto de inflexión que se da en la historia de Panamá, en la era republicana. El primero fue el 9 de enero de 1964, el segundo fue el día 9 de octubre del 68, y en el día de hoy se da ese tercer punto de inflexión. Es algo que ha marcado que en nuestro país ha girado la justicia y se ha encaminado por el camino correcto. Usted, que siempre se dirige al señor Ricardo Martinelli Berrocal directamente, ¿qué le diría en esta noche? Yo le diría a Ricardo Martinelli Berrocal que le aconsejo que se venga inmediatamente, porque si no lo vayan a buscar. Muchísimas gracias, Mauro Zúñiga. También se acerca a Michelle Doens, otra de las víctimas de los pinchazos. Su reacción ante esta decisión de la Corte. Bueno, yo pienso que la Corte se apegó a lo que fue precisamente la petición tanto de la Fiscalía como de los querellantes, en el sentido de que había que circunscribirse fundamentalmente a la petición y a la facultad del Pleno para tomar la decisión. Yo pienso que la solicitud de detención del señor Martinelli y la declaración del Pleno se apega totalmente a la ley, y ahora lo que hay es que esperar es que el juez de garantía, tal como lo han señalado ellos, tome las iniciativas para emitir la orden y que ésta se cumpla a través de los trámites que establece la ley. Y dándole al señor Martinelli, por supuesto, todas las garantías procesales, porque este es un caso que amerita que así sea para que se haga justicia en este país. ¿Qué espera Balbina Herrera que pase de aquí en adelante? Igualmente, que ya se establezca el mecanismo para poder traerlo al país, y luego entonces que se le respete, por supuesto, todos sus derechos, pero que venga y para que este proceso pueda culminar. Yo creo que esto es lo más importante. Hoy la Administración de Justicia de este país ha avanzado, no solamente para Ricardo Martinelli, sino para el país. Lo volvemos a repetir, para los miles y miles de hombres y mujeres que están necesitando una justicia mucho más rápida. Los seguidores de Ricardo Martinelli siguen insistiendo que hay persecución política. ¿Usted este argumento cómo lo valora? Yo le puedo entender, es su dirigente, pero yo lo que creo es que aquí por pocas veces se puede transmitir una audiencia como esta, a una audiencia de control. Por lo tanto, la gente puede sacar, o la población puede sacar sus propias conclusiones. Nosotros no tendríamos una posición, pero el pueblo panameño puede sacar sus posiciones. Muchísimas gracias, Balbina Herrera, otra de las víctimas de los pinchazos. Su intimidad fue violada, su comunicación fue violentada por parte de Ricardo Martinelli. Aquí está la defensa, su reacción inicial ante esta decisión del Pleno de la Corte. Bueno, sí, acerca, por favor. Mira, gracias a Dios, ustedes son testigos de todos los argumentos. Panamá y la Corte Suprema acaba de sentar el precedente de que una persona puede ordenársele una detención sin siquiera haberle notificado los cargos. Es lamentable que se exponga al sistema penal acusatorio a esta situación, cuando el propio artículo es claro y habla de imputado, pero ya esto ha sucedido.
Ahora lo que queda es seguir exigiendo que se respete el debido proceso. Se ha tomado una decisión, tenemos que respetarla. Ustedes vieron la reacción del señor fiscal frente a la situación concreta y nosotros seguiremos agotando todos los recursos. ¿Cuál es el siguiente paso de la defensa? Mira, esto ha quedado claro y se les advirtió de que debía existir imputación. No es la primera vez que Panamá se ve abocado a ir a la Comisión Interamericana y ya la Comisión ha dicho en casos de Panamá que no puede existir una detención o una acusación sin una imputación. Sí, pero el precedente local, y hablemoslo claramente, el precedente local es un fallo de la Corte y ha sentado un precedente. Ojo, aquí pueden detener a una persona sin habérsele hecho imputación. ¿Cuándo actuarán ustedes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Eso ya, acuérdense que hace meses se presentó una, recientemente se acaba de presentar la semana pasada una ampliación advirtiendo la situación y hoy, frente al peligro inminente de una orden de detención sin haberse notificado imputación alguna, esto se va a ver y que quede claro, aquí hay dos procesos, uno que se sigue para un diputado de una manera y cuando se trata de Ricardo Martinelli no hay imputación. La víctima lo que están diciendo al señor Ricardo Martinelli es que acuda y enfrente la justicia. Correcto, de conformidad a derecho. Pero si a ti no te podían obligar a venir sin decirte los cargos o hacerte una audiencia de imputación, que sí se la hicieron al diputado de Colón, ¿por qué a Martinelli no? La Corte acaba de mirar a otro lado y ha sentado un precedente que hay que respetarlo. Vuelvo y te repito, para nosotros es inaceptable que se diga que puede haber una acusación o una audiencia de acusación sin haber imputado. ¿Al revés? ¿De parte de ustedes? ¿Piensan ustedes? No, el que pierde la justicia, el que pierde la justicia, entiéndanlo, estos son coyunturas y ya llega uno a pensar que en estos momentos de presión, de situación de factores reales de poder, la justicia tiene que hacer un llamado a la estabilidad. ¿Usted cree que es estabilidad ordenar la detención de un expresidente sin siquiera haberlo acusado de imputado? ¿Ustedes creen que ustedes pueden leer el artículo 158 y sacar sus propias conclusiones? El criterio del juez que sí se lo notificó. ¿Cómo se dijo? El criterio del juez es que sí se lo notificó al señor Martinelli. No, en su momento, vía correo y demás. Es que hay dos situaciones diferentes, por favor. Yo no me he referido a las notificaciones. Yo no quiero dejar cuestionamientos sobre un procedimiento cuando existen tratados bilaterales que tenemos que cumplir. Vayan y díganle a los Estados Unidos que aquí se notificó a una persona que está en jurisdicción de los Estados Unidos por un programa de internet que no certifica el recibo del mismo. Pero eso yo no lo quiero discutir en este momento porque eso no está en debate. Lo que está en debate y lo que es más grave es que, señores, acaban de ordenar la detención de un expresidente sin imputación. ¿Qué nos espera al resto de los panameños? ¿El presidente ha sido notificado por parte de ustedes, por parte de la defensa? Estamos saliendo en este momento, o sea, yo creo que ya es una noticia pública. Nosotros pues tenemos que acatar el fallo. Las razones, fíjense que hay una palabra que no se ha mencionado y es imputado. Yo no creo que no se puede someter a un proceso nuevo como el proceso penal acusatorio a estas situaciones. Yo respeto, porque la ley nos obliga a tener que respetar estas decisiones. El mismo juez de garantía, el señor Mejía, es el que se va a encargar entonces de hacer todo este proceso, básicamente de la orden de detención preventiva. Correcto, mire, en el día de hoy, uno de los magistrados que falló pidió otra audiencia por Martinelli, hoy mismo. O sea, lo que les quiero decir es que tú no puedes, el mismo día que estás juzgando a una persona, actuar como fiscal. Señores, hay que hacer un llamado. Las víctimas, la investigación, los supuestos hechos deben ser investigados, pero no provocar esto. Ustedes creen, y yo se los concluyo, es que estamos repitiendo lo mismo. Ustedes creen que se puede hacer un acto de detención preventiva sin haber imputado a la persona. ¿Y por qué no se hizo la imputación? Usted habla de supuestos hechos, es decir, usted pone en duda que se dieron los pinchazos. Entonces quiere decir que ya tú tienes una sentencia. Usted lo dijo. No, yo te estoy diciendo que es supuesto porque no hay una sentencia. Si tú dices que ya ¿existieron o no los pinchazos? Para nuestro juicio, eso es motivo del debate. Nosotros te decimos que no hay una prueba que vincule a Ricardo Martinelli con un hecho ilícito. El fiscal dice que tiene 74 pruebas documentales y 75 documentales, entonces... Perfecto, excelente, pero no tenía que comunicarlo a través de una imputación. ¿Me vas a llamar a una detención preventiva sin haberme imputado un cargo? Mira... Pero para imputarlo tiene que estar aquí, ¿por qué no viene? Porque no te llamaron a una audiencia de imputación.
Eso es claro, discútanlo, hagan lo que quieran, pero el debido proceso es uno. Vuelvo y te repito, estas son situaciones coyunturales, pero... Según las víctimas... Tendría que enfrentar a Esperábamos que dieran los razonamientos, pero en esa sentencia ni siquiera se menciona la palabra imputado. Léanse el artículo 158. Yo no voy a hacer un debate público, lamentablemente la ley nos obliga a tener una reserva, pero la audiencia fue pública. Lamentablemente aquí se han roto los parámetros de conducta procesal, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir exigiendo el debido proceso. Volvemos y lo repetimos. Ya toda la expectativa que había a nivel nacional era que esto iba a suceder. ¿Pedirán ustedes alguna otra audiencia? Vamos a agotar todos los recursos, joven. Todos los recursos que sean necesarios, vamos a agotarlos. De la forma que usted me lo dice, pareciera que el señor Martinelli es una víctima. Mira, es que cuando tú tienes un proceso en contra tuya, tú tienes garantías y el Estado tiene deberes. Nadie puede justificar, vuelvo y te repito, nadie puede justificar una orden de detención sin una imputación. O sea, yo no he encontrado esa respuesta en el fallo que se dio. La respuesta fue que como no está aquí, procede la detención. Y eso implica que no importa que la persona haya sido imputada o no. Para nosotros, esa es nuestra posición como abogados. Y la dijimos ahí. Vuelvo y te pido, ¿usted cree que es algo formalista o algo serio hacer una traducción por Google y hacerla válida? ¿Ustedes creen que eso es un procedimiento serio? Entonces, vuelvo y te repito, mezclar la función de fiscal con la función de magistrado, que no tengamos los suplentes de la Corte nombrados todavía. Entonces, toda esta situación nos obliga a la ley a respetarla, aunque no estemos de acuerdo. Vamos a acatar el mandamiento de la ley que tenemos que respetar el asunto, pero no podemos compartirlo. Desconocemos en este momento, no vamos a dar ninguna declaración en ese sentido. ¿Qué le recomendarán ustedes a su defendido? ¿Que venga o no? Me vas a preguntar lo que yo le recomiendo a mi defendido, que por lo menos no tengo derecho a la confidencialidad. Por favor, nosotros vamos a hacer los consejos que haya lugar. La situación es más delicada y más grave de lo que ustedes realizan. Esto es coyuntural. El problema es que nosotros peleamos por el derecho y por la estabilidad. ¿Usted cree que hay estabilidad? ¿Es la primera vez que se ordena la detención a una persona sin haberle imputado cargos? ¿Sería la primera vez? Para nosotros sí. Díganme ustedes qué otro ejemplo hay. ¿Ok? ¿Podemos retirarnos? Es la reacción del equipo de defensa de Ricardo Martinelli a través de Carlos Carrillo Gomila, quien fue uno de los voceros precisamente en la audiencia de hoy junto a Sidney Citón. Así tenemos cobertura o cubiertas prácticamente todas las partes involucradas. En este caso, el fiscal de la causa no se encuentra en los alrededores, así que estas son las reacciones hasta el momento. Seguimos con ustedes en debate abierto, entonces, para poner en perspectiva lo que se ha conocido esta noche. Adelante, Atenógenes. Pero gracias, Hugo. Bueno, realmente ha sido una coincidencia, coincidió con el programa dar la noticia esta histórica, ¿no? Se ha ordenado y aclaramos, detención provisional.